En esta oportunidad que Dios nos permite, queremos hablar con ustedes acerca de algo así como el despertar del espíritu, o un despertar, o un despertamiento espiritual, o un reavivamiento espiritual. De esos temas o de esas cosas queremos hoy hablar, porque entendemos que es urgentemente necesario para nuestras vidas. Hay un versículo en el libro de Jonás, profeta Jonás, en su capítulo 3 y versículo 5, que como parte de una larga historia, dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y pregonaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Voy a repetirlo. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, anote, y pregonaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Esto está en el libro de Jonás, capítulo 3 y versículo 5. Queremos compartir unas verdades generales y unas verdades específicas que tienen que ver dentro de los factores y los ingredientes que conforman esta clásica historia bíblica. Algo que debía ser un experimento individual, pero que fue un experimento colectivo. La unión de muchas cosas se hizo colectivo, pero al mismo tiempo era espiritual. Nos referimos a un despertar espiritual que ocurrió como resultado de un trabajo por orden de Dios que había hecho el profeta. Dice el versículo leído: los hombres de Nínive, o sea, los habitantes de Nínive creyeron a Dios. Cuando nosotros podemos decir palabras como esta, estamos hablando de un encuentro, estamos hablando de una experiencia. Cuando usted dice fulano de tal creyó a Dios, cuando usted dice la república tal o el pueblo tal creyó a Dios, cuando usted dice la familia tal creyó a Dios, no importa a quién se refiera o de quién estemos hablando, si esa persona o esas personas le han creído, han confiado a Dios su destino, su proyecto, su trabajo, su vida, algo grande tiene que haber ocurrido. Estamos hablando de un avivamiento que hubo en una ciudad, a la sazón una de las ciudades más importantes de la colectividad o del concierto de naciones o de ciudades. En esa ciudad hubo un avivamiento, hubo un despertamiento espiritual, y esto fue como un avivamiento, una realidad que todos participaron. Dios había dicho a Jonás que debía ir a Nínive y predicar aquello que le sería encomendado, un mensaje que le van a entregar para llevarlo a una ciudad que está mal, espiritualmente perdida, espiritualmente corrompida.
En principio el profeta no quiere hacerlo, pero luego, y esto es parte de la historia que no vamos a comentar, pero luego se decide a ir, ya ustedes saben cómo, fue que lo llevaron, y cuando va, predica, dice el mensaje para el cual lo habían encomendado. Jonás, que ya había tenido una experiencia un tanto traumática con aquella ballena, con aquel gran pez, fue fiel a la comunicación del mensaje que le habían entregado. Predicó fielmente el mensaje. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó cuando Jonás predicó el mensaje? Parece que Nínive estaba madura para la siega. Parece que los problemas de Nínive eran tan grandes. Parece que la circunstancia era propicia. Parece que la violencia, los crímenes, el robo, la desconfianza, la maldad de la gente, la tribulación de la gente seria, era tan grande el problema de Nínive que parece que ellos estaban a la espera de ese mensaje. Ellos estarían implorando al cielo: Dios mío, ¿cuál será la salida que tendremos para esta situación, para esta nubalazón? Dios mío, ¿hasta cuándo será esta tortura? Etcétera. Eso son imaginaciones nuestras, que pensamos que había una situación irresistible en la ciudad de Nínive, de tal suerte que cuando Jonás predicó fielmente el mensaje divino, óigame, dice la Biblia que la ciudad entera despertó de su letargo espiritual e imploró a Dios el perdón de sus pecados. Esto no es así por así. Dice que desde el mismo rey para abajo, oh gloria a Dios, todos fueron sacudidos y despertaron. Hay veces que Dios tiene que hacer cosas grandes para que la gente sienta, porque hay veces que la indiferencia es tan grande que hay que darle en la parte sensible. Entonces parece que Jonás vino, el profeta, con una unción especial, con una unción abundante del Espíritu de Dios, con un mensaje claro. Sí, porque no hay otra manera, no hay otra forma de llegar al corazón de la gente que no sea con la unción del Espíritu Santo. Dios utiliza el instrumento humano y lo capacita para llevar ese mensaje de una forma que penetre, que conmueva, que sacuda. Oh, gloria a Dios. Y Jonás fue y predicó el mensaje que le habían entregado. Nínive será destruida entre tanto día por causa de su maldad, por causa de su pecado, por causa de su fechoría, por causa de su robo, por causa de su adulterio, por causa de su fornicación, por causa de su mentira, por causa de su engaño. Oiga, cuántas cosas había que decir de Nínive, como hay que decirla de cualquier ciudad nueva, de ahora. ¿Cuántas cosas hay que decirle a las ciudades modernas? Tanto pecado envuelto, tanta maldad. Entonces, cuando el hombre ungido por Dios declara la verdad del pecado y de la única vía de solución, bueno, la ciudad oyó, el pueblo escuchó y se sacude, el pueblo se sacude. El pueblo se sacude de su pecado, de su lastre, de su carga, y oye el mensaje. Al oír el mensaje, la palabra de Dios genera fe. Al oír el mensaje, esta gente se avivó, se paró, se levantó y reflexionó y dijo: pero es verdad, es verdad lo que está diciendo este hombre. ¿Quién es ese hombre? Ese es un profeta de Dios. ¿Cómo? Pues lo que está diciendo él es ni más ni menos. Lo que él está diciendo es la pura verdad. No nos queda más remedio que obedecer a esa verdad.
Queridos amigos y hermanos, esto es precisamente lo que la palabra avivamiento significa. Es un despertamiento espiritual, un despertar del alma a las verdades divinas. Eso es todo. Es una sensibilización. Es cuando a usted le dan donde le duele. Usted tiene 10, 15 años, 5 años oyendo, asistiendo a la iglesia, participando a veces porque tiene familia creyente, o porque la iglesia le queda al lado, o porque usted pone la radio y usted está oyendo. Oye, pero qué bonito predican esa gente. Oye, pero qué cánticos más hermosos, qué consejo, pero nada, de ahí no sale. Entonces llega un momento en que Dios usa a un predicador, a una predicadora, a un cantante, para que hable y le dé a donde usted le duele. ¡Pah! Y usted como que sintió allá adentro ese golpecito. Entonces usted despierta, esa es la campanita del avivamiento. Entonces usted despierta. Oh, gloria a Dios. Cuando usted despierta, dice, pero aquí, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo aquí? Uy, ¿por qué yo no me meto de cabeza a servirle a Dios? Entonces usted reacciona y entonces usted busca a Dios. Eso pasó con Nínive. Al detallarle el profeta todas estas verdades, pero con la unción del Espíritu Santo, el pueblo despierta. El alma del pueblo despierta. Las grandes características de todo avivamiento son arrepentimiento y fe. Y ambas características se hallaron presentes en la actitud de los ciudadanos de Nínive. Los habitantes de Nínive sabían poco de Dios tal vez, porque hasta entonces habían vivido en la idolatría. Pero al escuchar el mensaje de Jonás, se arrepintieron, se vistieron de cilicio, se metieron en un sacrificio, en un ayuno, echando al mismo tiempo ceniza sobre su cuerpo, en señal de sumisión y de dolor. Amigos y hermanos, la Biblia declara sin lugar a dudas que esto es un hecho histórico y que en la historia de la humanidad hubo una ciudad que se consagró enteramente a Dios y en donde se produjo un avivamiento espiritual. Yo no sé si habrá habido otra ciudad así como Nínive, pero creo que sí. Una vez leí de algún lugar de Gales, creo que del país de Gales, donde fue sacudido por un avivamiento. Qué lindo cuando una ciudad es sacudida por un avivamiento espiritual. Qué lindo sería cuando una ciudad cualquiera, llámese Santo Domingo, llámese La Romana, llámese Santiago, llámese Bonao, llámese Samaná, llámese Barahona, San Juan, no importa. Qué bueno sería, qué bueno es cuando una ciudad es sacudida y los jóvenes, las muchachas, la gente madura, los ancianos arrastrándose, caminan hacia el templo a rendirle culto a Dios. Qué bueno sería que se cierren las discotecas, que quiebren las fábricas de licor, que quiebren las fábricas de cigarrillos, que quiebren los laboratorios de la droga. Oh, gloria a Dios. Qué bueno sería que cierren los lupanares, los prostíbulos y los hoteles de mala muerte cierren. Y la gente viva en el espíritu y diga, no puedo más vivir sin Dios. Necesito acercarme a la cruz. Bendito sea su nombre. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Cuando toda la familia de la República Dominicana entienda que debe acercarse a Dios, que desde el presidente hasta los congresistas, hasta los ciudadanos comunes y corrientes, hasta los comerciantes, hasta los industriales y empresarios, los banqueros, los limosneros, los chiriperos, los jornaleros, todos digamos a una, el tiempo de buscar a Dios ha llegado, sin hipocresía y sin engaño, de corazón puro, ha llegado. Y la gran ciudad se declara en ayuno y oración, pidiendo a Dios misericordia por todas sus faltas. Amigos queridos, Nínive era una gran ciudad del mundo antiguo, y como toda gran ciudad había mucho pecado. Mucho pecado. Usted ve que en las grandes ciudades usted encuentra por la calle, usted va caminando por el centro de cualquier ciudad del mundo,
y usted encuentra muchos letreritos que le avisan lo que hay adentro. Lugares de perdición, totalmente de perdición. No podemos ni siquiera mencionarlo, porque Pablo dice, no lo menciona en público, lo que ellos hacen en secreto. Así están las ciudades corrompidas. Ya no se necesita siquiera usted salir de su casa para ir a un centro de perdición, sino que se lo llevan a su casa. La pornografía, la perdición se la llevan a su casa, hasta vía internet, se lo llevan a su casa. En el cable, se lo llevan a su casa, para que usted se pierda. Y lo que pasó en Nínive, o sea, la ciudad de Nínive y su ejemplo demuestra que Dios está dispuesto a perdonar a cualquier ciudad que se arrepienta de sus pecados en cualquier tiempo. Y cuando decimos a cualquier ciudad, estamos diciendo a cualquier familia y también a cualquier persona que se decida a buscar a Dios. Esto ha ocurrido muchas veces en la historia de la humanidad y Dios está dispuesto a que siga ocurriendo. Hubo avivamiento en el pueblo judío bajo la dirección de Samuel, de Ezequiel, de Josías, de Nehemías. El Nuevo Testamento abre sus páginas con un avivamiento espiritual singular por medio de Juan el Bautista, y el gran avivamiento del día de Pentecostés culminó en la conversión de 3,000 personas en un solo día. Amigos y hermanos, la reforma del siglo XVI es otra manifestación de avivamiento en la iglesia, y hoy día Dios está utilizando siervos suyos para proclamar un verdadero despertar al Evangelio de Jesucristo. En esta circunstancia Dios se manifiesta con gran poder y muchos creen y muchos están siendo salvos. 8, 10 mil y más personas se está convirtiendo solo en América Latina diariamente. ¿Usted se imagina lo que es eso? Según las estadísticas, entre 10 y 12 mil personas, quizás sean más, están despertando diariamente solo en América Latina. Y no podemos hablar de Europa, donde está pasando algo mayor. Y tal vez en Asia está pasando algo que triplica o más esta cantidad. Lo que estamos diciendo es que más de 100,000 personas diariamente están despertando en el mundo. Oh, gloria a Dios. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Voy yo a ponerle un molde a esa cantidad de gente que está despertando? ¿Voy yo a estrechar, a limitar la bendición de Dios? Está habiendo un toque. Dios está usando sus instrumentos en la forma que Él cree, que Él quiere, que Él sabe. Y Dios está abriendo las puertas para que la gente se arrepienta. ¿Hasta cuándo estarás tú esperando que Dios te llame? ¿Hasta cuándo estarás tú esperando que te toque? Es tiempo ya de que despiertes, de que te levantes y que junto a tu familia diga: ya, voy a servirle a Jesucristo. Santo, santo, santo sea su nombre. Oh, gloria a Dios. Amigos queridos, el arrepentimiento de Nínive nos enseña el mayor obstáculo, o nos enseña que el mayor obstáculo para un despertar es la incredulidad. Jesús usó el ejemplo de Nínive para advertir y amonestar a su propia generación, como lo puedo usar yo para hablar ahora. Cuando Jesús predicaba en la tierra, muchos creyeron, pero la nación entera rehusó aceptarle como hijo de Dios y Mesías. Fue por esto que Jesús pronunció estas palabras: los hombres de Nínive se levantarán en el día del juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar, y ustedes no le hacen caso. Usted se imagina lo que Jesús mismo, Jesús en carne y hueso predicando, y la gente no se convierte. A veces uno se alarma cuando uno predica un mensaje ungido y nadie levanta la mano para aceptar a Jesucristo. Eso nos pasa a los predicadores. Y a veces cuando yo pienso que Jesús predicaba en muchos lugares y la gente no le hacía caso, pero usted se imagina lo grande que es eso. Y él mismo tuvo que increpar a la gente y decírselo: la generación de Nínive se levantará contra ustedes y los condenará. Sí, porque le hicieron caso a Jonás y ustedes no me hacen caso a mí, al Hijo de Dios. ¿Pero y qué explicación tiene esto? Bueno,
ese no es el tema. Amigos y hermanos, Jesús aceptó como un hecho histórico la conversión y arrepentimiento de la ciudad de Nínive y expresó términos bien claros de la incredulidad humana y dijo que es el mayor obstáculo para el despertar y para la bendición de la gente. Fue por esto que dijo a sus contemporáneos: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le va a ser dada, sino la señal del profeta Jonás. Jesús se refería a lo que pasó en Nínive y se refería a todo lo que podía pasarle si ellos no se arrepentían. Amigos y hermanos, encontramos un paralelo aterrador en nuestra propia generación. El escepticismo, la duda, la incredulidad están haciendo tales estragos en nuestros pueblos que los hombres ya no prestan oído al mensaje de Dios. La sensualidad y el relajamiento de las costumbres están apartando a nuestra generación de los caminos de Dios. La delincuencia y el libertinaje entre la juventud, que son la base del futuro, no tiene nombre. Esto no se puede explicar, porque por el camino que va la juventud, en un 60, en un 70% de la población mundial, dentro de 20 años, yo no sé quiénes serán los habitantes de la tierra, si es que estamos en la tierra. Esto fue lo que Pablo dijo también en sus días. El Dios de este siglo, don dinero, el placer, la maldad, el libertinaje, la sensualidad, ha enceguecido, ha cerrado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4:4. En nuestros días hay poderes funestos que se apoderan de las mentes y los corazones de los hombres. Estas fuerzas ciegan a los seres humanos para que no entiendan la verdad o para que no se decidan por ella, para que permanezcan sordos e indiferentes a la llamada divina del juicio y de la gracia del Señor. Amigos y hermanos, necesitamos despertar a la verdad. Necesitamos levantarnos. Ya está bueno para indiferencia. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de dejar que el Espíritu Santo fluya a través de ti. Es tiempo de permitir que la paz de Dios gobierne tu vida. Jesucristo te brinda la oportunidad. Ahora, usted necesita encontrarse con Dios. Usted necesita definirse ante Dios. Usted necesita dar el paso, el próximo paso, el último gran paso hacia la verdad del Evangelio. ¿Por qué no hacerlo ahora? ¿Por qué no entregar tu corazón al Señor? ¿Por qué no decirle sí a Jesucristo ahora? ¿Por qué? Aleluya, qué hermoso momento este para usted dar ese paso y dar por terminada su lucha de huir de la presencia de Dios. Jesucristo te quiere salvar. Me llamó mucho la atención, y lo repito, el versículo 5 del capítulo 3 de Jonás. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Si ellos lo hicieron, ¿por qué tú no puedes hacerlo? Si desde el rey hasta el último de los ciudadanos lo hizo, ¿por qué tú no lo haces ahora? Yo te voy a pedir que ahí donde estás, frente a tu cama, frente al guía de tu automóvil, en la cárcel o en el hospital, en el hotel o en el hogar, en la oficina o en el taller, ahí donde Dios te permitió escuchar palabra suya, ahí Dios ha tocado tu corazón. No resista un minuto más. No rehuyas la voz de Dios. Ahí yo voy a orar desde aquí y usted va a entregar su corazón. Hágalo ahí. Dios te va a salvar. Voy a orar. Ore conmigo. Padre Celestial, agradezco esta nueva oportunidad. Gracias, Señor, por haber escuchado tu palabra. Gracias, Señor, por haber sentido tu paz y tu invitación. Ahora, Dios mío, cada persona que en este momento ha escuchado tu palabra y que ha sido tocado en su corazón y que ahora procede a orar
hablar contigo. Ahora, Señor, sálvale, perdónale, lávale con la sangre que derramaste en el Calvario, séllalo para tu gloria. Recíbelo, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, y guárdale hasta que tú vengas o tengamos que ir. En el nombre de Cristo, los dejo en tus manos, para gloria tuya. Amén. Le invito para que desde hoy usted comience a asistir a una iglesia y persevere en la paz del Señor. Estuvo compartiendo con ustedes su hermano Ezequiel Molina.